Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, casi tardes, 5 minutos para las 12. Nos da mucho gusto y mucha alegría una vez más estar aquí con ustedes compartiendo acerca de la palabra de Dios. Y también nos da mucho gusto a todos los hermanos que están viendo la transmisión de nuestro servicio. También a aquellas personas que no son de la iglesia, pero que nos están viendo, también Dios les bendiga a todos. Es un gusto, un placer que estén aquí con nosotros. Y bien, en este día yo quiero compartir con ustedes el tema Un encuentro con Jesús. Ese es el título, Un encuentro con Jesús. Y el pasaje bíblico que vamos a estar tratando en esta mañana se encuentra en Marcos capítulo 5 del versículo 21 al 43. Marcos capítulo 5 del 21 al 43. No lo vamos a leer todo porque es mucho, es bastante largo. Pero vamos a leer solamente 2 versículos cortados para que podamos ver de qué personas estamos hablando, porque eso es lo importante en este día. Bien, Marcos capítulo 5, versículo 22 y 25 nos habla de 2 personas. Vamos a leerlo, usted ya lo tiene en su pantalla, los 2 versículos. Y dicen: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y el 25 en una parte dice: una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Estos 2 versículos nos hablan de 2 personas, y lo que podemos ver en este día es que la realidad del ser humano, la realidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los que están de aquel lado mirando por Facebook, es que esa realidad nos hace darnos cuenta al final del día que usted y yo necesitamos un encuentro con Jesús. Nuestra realidad, el pecado, la falta de esperanza, las tragedias que nos rodean, las situaciones que pasamos en la vida, cuando no encontramos sentido a nuestra vida, cada día nos va recordando que usted y yo necesitamos tener un encuentro con Jesucristo. Y en la palabra del día de hoy encontramos a 2 personas. Una de ellas es Jairo y la otra es esta mujer con flujo de sangre. En el pasaje, Jesucristo regresa otra vez a Galilea, cruza el mar y toda la gente viene hacia él y está porque ya toda la gente sabe lo que Jesús está haciendo, toda la gente sabe que él sanaba, que él hacía milagros. Entonces toda la gente va sobre Jesús y una multitud está siguiendo. Cuando está ahí viene este hombre, Jairo, que en el versículo 22 dice: y uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, vino y se postró a sus pies. Y Jairo vino ante Jesús porque él tenía una hija que estaba agonizando, iba a morir. Pero cuando Jesús se dispone a ir con él, en ese entonces, de entre la multitud, pasa algo y nos damos cuenta de otro personaje que es esta mujer con el flujo de sangre. Y ella, entre la multitud, estaba mirando a Jesús y ella toca a Jesús. Y ella tenía un problema, y era su flujo de sangre. Entonces, algo que podemos ver usted y yo con estos 2 personajes es que tenían algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común ellos 2? Ambos tenían una necesidad. Ambos tenían una necesidad. Y ambos querían y necesitaban un encuentro con Jesucristo. Ambos querían y necesitaban un encuentro con Jesucristo. Déjeme decirle algo. Usted y yo necesitamos un encuentro con Jesucristo también. Sea que usted no cree en Jesús, a lo mejor es alguien que se ha alejado por un tiempo de la iglesia, o sea que usted cada domingo está mirando las transmisiones
misiones, está asistiendo a cada culto entre semana y fin de semana, sin importar quién o cómo, pero usted y yo, todos necesitamos, hermanos, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita un encuentro con Jesús. Por eso hoy voy a compartir con usted tres pasos para tener un encuentro con Jesús. 3 pasos, mis hermanos, para tener un encuentro con Jesucristo. Porque es necesario para usted y para mí, lo necesitamos. Y el primer paso es tener un anhelo. Usted lo tiene en su pantalla, tener un anhelo. El primer paso para tener un encuentro con Jesús es tener un anhelo. Tener un anhelo. El versículo 28 de Marcos 5 que estamos leyendo nos narra, porque decía, ¿quién decía? Está hablando de la mujer. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. En este versículo podemos ver que la mujer tenía un anhelo por encontrarse con Jesús. Tenía un anhelo, un deseo por tocar a Jesús, porque ella quería ser sana, pero en este caso dice, seré salva. Entonces esta mujer, al igual que Jairo, el otro personaje que estamos viendo, tenía una necesidad, y era que quería ser salva, quería ser sana de ese flujo de sangre. Y este anhelo no fue nuevo, ya lo tenía. Y ella tenía el anhelo en su corazón de ser sana, de quitar esa enfermedad de su cuerpo, porque la Biblia nos dice en este pasaje que ella ya tenía 12 años con este flujo de sangre. 12 años. Y no solo eso, sino que en ese transcurso de los 12 años, ella había ido con muchos médicos, había gastado todo su dinero y aún así no mejoró su condición, no fue sana. Y peor, su condición, nos dice, empeoró. En lugar de estar mejor, empeoró su condición. Pero ¿qué pasó cuando ella escucha de Jesús y está escuchando entre la multitud de la gente y mira, hay un hombre de Nazaret, Jesús, un carpintero, que él está sanando a todos los que le traen a él, que él está sanando toda enfermedad, que él está echando fuera todo demonio y él está haciendo muchos milagros? En ese entonces en ella surgió un anhelo, pero ahora no era un anhelo simplemente de ser sana y de ir con médicos, sino ahora nació en ella un anhelo, un deseo de buscar de Jesús. Nació en ella un deseo, un anhelo de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Nació el deseo de conocerlo, de ir y decir, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese Jesús que tanto hablan? ¿Él me puede sanar? ¿Quién es ese Jesús de que tanto dicen que hace milagros, que sana, que echa fuera demonios? Yo quiero conocerlo. Quiero conocerlo porque yo también tengo un problema, yo también tengo una necesidad. Y ahí nace el anhelo de esta mujer de ir y tener un encuentro con Jesús. Esta mujer era una mujer inmunda porque tenía flujo de sangre, no podían tocarla, tenía que estar apartada, pero eso no opacó su anhelo por conocer a Jesús. Aunque ella era mal vista por la sociedad por su enfermedad, aunque las tenían considerada como inmunda, apartada, a ella no le importó y eso no opacó, no disminuyó su anhelo por conocer a Jesús, por tener un encuentro con Jesucristo. Y por eso ella entre la multitud fue y se acercó al Señor y en su mente tenía, en su corazón tenía, si tocare tan solamente su manto. Ni siquiera que Él ponga su mano sobre mí, ni siquiera que me hable, ni siquiera que me voltee a ver, con que toque su manto voy a ser salva.
voy a ser sana, voy a ser transformada. Ahora permítame hacerle una pregunta a usted que me está escuchando, y es: ¿cuál es su necesidad en este día? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene en este día? ¿Es algo físico? ¿Es algo emocional? ¿Es algo material? ¿Algún asunto familiar? La verdad es que Jesús se puede encargar de esta y de todas nuestras necesidades. Pero hay una necesidad más importante que todas y que está por encima de todas, y esa es la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Hay una necesidad por encima de todas y es una necesidad espiritual. Usted puede tener todo en su vida, puede tener toda su vida arreglada, pero si esta necesidad espiritual no está saciada, usted se va a sentir hueco. Usted va a sentir que no tiene sentido su vida. Por eso, para un encuentro con Jesús, lo primero que tenemos que tener es un anhelo, un deseo de conocer a Jesús, igual que el que tuvo esta mujer que nos habla la Biblia. Tal vez usted que me está escuchando y debido a su necesidad, a lo mejor alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, tiene o ha tenido en su corazón alguna vez el anhelo de acercarse a Dios, o un deseo de conocer a Jesús. En su mente ha pasado o pasa: quisiera saber más acerca de Jesús. Quisiera acercarme a las cosas de Dios. Hay algo en mí que me dice que busque de Dios, que asista a una iglesia. Me gustaría cambiar de vida. Ya no quiero ser igual, quiero cambiar. Quisiera que Dios me cambie. Pero por una o por otra razón, muchas veces no nos acercamos y no tenemos el encuentro con Jesús, porque dejamos simplemente ese anhelo. Pero también una vez que hemos conocido a Jesús, si usted ya conoce a Jesús, cuando hemos conocido a Jesús también necesitamos un encuentro con Él. No solamente creemos en Jesús y le decimos: gracias, Señor, por tu salvación, de ahora en adelante voy a caminar solito, tú nomás me salvaste mis pecados y ahora me voy por mi vida. No, cada día, hermanos, usted y yo necesitamos un encuentro con el Señor, porque necesitamos dejar nuestras cargas a Jesús, que Él traiga sanidad a nuestra alma, que estemos en su presencia, que nos vaya haciendo más y más como Él, que nos vaya renovando cada día. Pero para eso, lo primero que tiene que haber en usted y en mí es un anhelo por tener un encuentro con Jesús. Debemos tener un anhelo, un deseo de nuestro corazón. Quisiera, si tan solo el Señor me cambiara, si tan solo el Señor me tocara, si el Señor se llevara mis cargas, si el Señor hiciera esto conmigo, si me renovara con eso. Pero hay un anhelo en nuestro corazón, un deseo. Si usted no tiene un deseo en este día, yo le invito a que le diga: Señor, dame un anhelo, dame un deseo para buscarte. Dame un anhelo, un deseo para querer encontrarme contigo cara a cara y que tú hagas de mí como tú quieras. El primer paso es tener un anhelo para tener un encuentro con Jesús. El segundo paso es ignorar las distracciones. Ignorar las distracciones. Ignorar las distracciones. Marcos capítulo 5, versículo 35.
Si usted me acompaña a leerlo, si usted gusta, ahí lo tiene en su pantalla, nos dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Lo voy a leer una vez más para usted. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús acepta venir con Jairo. Aquí estamos hablando acerca de Jairo porque su hija estaba agonizando. Jairo viene, se postra ante Jesús. Jesús acepta ir con Jairo. Cuando van en el camino se atraviesa esta mujer con el flujo de sangre, con su deseo, su anhelo de buscar a Jesús. Y una vez que pasa esta situación, ellos siguen su camino y Jesús está hablando con ella. Jesús todavía está hablando con la mujer, y cuando estaba terminando de ministrarla, de hablar con ella, vienen familiares, vienen personas de la casa de Jairo y le dicen esta terrible noticia: tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Imagínese, esta reacción de estas personas es una reacción comprensible, porque le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Esta reacción es comprensible. ¿Por qué? Porque ellos están viniendo a darle la noticia: pues Jairo, tu hija ya murió, deja que Jesús pues siga haciendo su trabajo. Deja que Jesús vaya y haga lo que está haciendo, pues tu hija ya está muerta. Le están diciendo: ya no hay solución. Ya no hay solución. Ya está muerta, ya falleció, deja a Jesús. Sin embargo, estas palabras, mis hermanos, representan una distracción para Jairo. Estas palabras representan una distracción para Jairo. Porque ellos ignoraban, los que estaban viniendo a dar esta noticia, ellos ignoraban que la Biblia nos enseña y que Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Y aquí nos dice la Biblia que Jesús ya había aceptado ir con Jairo. Entonces, si él había ido con él, era porque Jesús iba a hacer algo. Era porque Jesús iba a hacer algo, no había ido en balde. Pero esta noticia fue un distractor para Jairo. Y yo me imagino que Jairo ya iba bien entusiasmado, ¿verdad? Jairo ya iba bien emocionado. Viene el maestro, viene Jesús, aquel que hace milagros, sanidades. Y recibe esta noticia como balde de agua fría. Algo que lo distrajo totalmente. Viene bien emocionado, viene bien contento, viene bien enfocado, con la expectativa de qué va a hacer Jesús, cómo lo va a hacer cuando lleguemos. Y muchas veces usted y yo así estamos, bien emocionados en las cosas de Dios, bien animados, empezamos con todo y vamos a hacer esto y vamos a ir para allá, y le estoy hablando a mi familia, y estoy leyendo la Biblia, ya me aprendí unos versículos, me puse a ayunar el otro día y estamos bien emocionados, estamos bien contentos porque hay un anhelo en nosotros y porque Jesús ya puso la mirada y uno dice, vamos con todo. Pero en ese momento a Jairo le llegó un distractor. Le llegó una distracción. Y yo le hago la pregunta porque a usted y a mí también nos ha pasado, y es: ¿qué le ha distraído a usted de tener un encuentro con el Señor Jesús? ¿Qué le ha distraído a usted de tener un encuentro con Jesucristo? ¿Cuántas distracciones usted ha tenido en esta semana? De lunes a ayer sábado, ¿cuántas distracciones tuvo que le impidieron acercarse a Dios? Que usted pensaba bien emocionado acercarse al Señor y le cambiaron su mente y lo distrajeron
de ese objetivo, de eso que quería usted buscar, de ese encuentro que quería tener con el Señor. A veces viene a nuestra mente la palabra: ya no hay remedio. Ya no hay remedio. ¿Para qué buscas de Dios? Ya no vas a cambiar. ¿A poco crees que Dios te va a cambiar si así siempre ha sido? Dios no va a sanar, Dios no te va a sanar, Dios no la va a sanar. Vas a seguir batallando con eso. ¿Para qué te haces cristiano? ¿Para qué? ¿Por qué siempre vas a la iglesia? ¿Por qué siempre quieres estar orando? ¿Para qué siempre estás hablando de la Biblia? ¿Por qué? No va a pasar nada, vas a seguir igual, va a ser lo mismo, todo va a ser lo mismo, no hay remedio. ¿Para qué molestas al maestro? Pero para tener un encuentro usted y yo con el Señor, lo que tenemos que hacer es cerrar nuestros oídos y decir: esas son distracciones. Esas son palabras que a usted y a mí nos distraen del enfoque que tenemos, que es: yo quiero tener un encuentro con Jesús. Esas son distracciones que vienen a mi mente, son mentiras del diablo que me dicen: ya no hay remedio, ¿para qué vas a la iglesia? Siempre estás ahí. ¿Para qué buscas de Dios? Esas son distracciones para nuestra vida. Por eso el segundo paso para tener un encuentro con Jesús es: voy a ignorar las distracciones. Cualquier palabra que venga a mí y que me distraiga de mi objetivo de buscar a Dios, lo voy a ignorar. Lo voy a ignorar. Y en este versículo, lo tiene usted ahí como marcado con cursiva, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Fíjese, los que vinieron a traerle esta noticia eran de su propia casa. Así que, mis hermanos, no se asombre si en su propia casa vienen las distracciones. No se asombre. Si en su propia casa vienen las distracciones y vienen a lo mejor palabras de desánimo, de no seguir adelante, no se asombre. A Jairo también le pasó, a nosotros también nos pasa. Pero lo importante es que usted y yo debemos de quitar toda distracción que nos aleje del Señor. Toda distracción en nuestra vida tenemos que quitarla, hacerla a un lado, y todo aquello que nos aleje del Señor lo tenemos que tomar, ignorarlo, echarlo fuera, porque nos va a interrumpir de tener ese encuentro y nos vamos a quedar a la mitad del camino. Imagínese que Jairo hubiera dicho: es cierto, Señor, ya no vayas. Ahí se hubiera acabado la historia. Yo creo que ni en la Biblia hubiera estado. Y Hebreos 12:2 nos enseña, usted lo tiene en su palabra, en su pantalla, nos dice Hebreos 12:2 en la versión traducción al lenguaje actual: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y resalto lo que es importante y dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Eso quiere decir: ignore las distracciones. Ignore todo aquello que no está en el enfoque. Y ponga toda su atención en Jesucristo. Pongamos nuestra atención en Jesús. En Jesús. Ese es el segundo paso. El primer paso para tener un encuentro con Jesús es tener un anhelo. Tenga un anhelo, un deseo por tener un encuentro con Él. El segundo es: ignore todas las distracciones que puedan venir a usted o que haya en su vida. Y el tercer paso que nosotros podemos dar, usted y yo, para tener un encuentro con Jesús es confiar en la palabra. Confiar en la palabra. Acompáñeme, si usted gusta, a leer Marcos capítulo 5:36, aparece en su pantalla. Nos dice: pero Jesús
luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Repito. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, solamente cree. Y la pregunta en este día es: ¿qué hacemos usted y yo cuando tenemos duda acerca de Dios? ¿Qué hacemos usted y yo cuando hay una duda en nuestra mente y decimos: ¿será? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios sí me puede cambiar o no? ¿Será que Dios sí puede tocar a mi familia, a mi hermano, a mi hijo? ¿Será que Dios puede usarme a mí, que no sé hablar, que no sé hacer esto, que no he estudiado, o que soy enojón? ¿Será que Dios me puede usar a mí? Imaginen este pasaje cómo se sentía Jairo. ¿Cómo se sentía Jairo? Yo me imagino a Jairo que cuando él miró a su hija que se estaba poniendo enferma, pues yo creo que igual que la mujer estuvo buscando médicos, estuvo haciendo lo posible y no mejoraba. Y cuando se dio cuenta que su hija estaba agonizando y ya casi por morir, pues de igual manera supo que Jesús sanaba, hacía milagros, echaba fuera demonios. Y al ver a su hija pequeñita de 12 años tenía esta niña, pues yo creo que desesperado Jairo fue a buscar a Jesús, al lugar donde estuviera. Jesús vino a nuestra región, desesperado va a buscar a Jesús, porque su hija se está muriendo. Yo recuerdo en varias ocasiones, usted que es padre sabrá lo que estoy diciendo, pero en varias ocasiones nuestro niño se ponía enfermo en la madrugada y es una desesperación tan grande porque no sabe uno qué hacer. Y de repente empieza a toser y ahí está uno y cobijándolo y si tiene calor ahí con lo que sea empieza a hacer y dale bibi, no quiere bibi, chécale el pañal, abrázalo, ponte a orar, y nos poníamos a orar y nada. Y se ponía cada vez peor, luego tosía más y luego empezaba a vomitar. Y luego a veces estaba acostadito y vomitaba y ya sentíamos que se nos iba a ahogar. Y se ponía cada vez más mal y le dábamos agüita, le dábamos algo y vomitaba otra vez y vomitaba más, no podía dormir, solo estaba llorando, llorando y llorando. Y nosotros: Señor, ayúdanos, danos paciencia, de verdad. Es una desesperación bien grande el no poder hacer nada. Y nosotros desesperados, pues márcale al pediatra, ¿verdad? Y uno ahí saca el teléfono y no contesta. Y otra vez, no contesta, y otra vez, no contesta. 3 de la mañana, pues ¿quién va a contestar? Pero la desesperación de que estaba pasando eso con mi niño era como que está vomitando, está echando todo, no está durmiendo, está llorando, está tosiendo, tiene todo. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sabemos, está la desesperación. Y nosotros nomás marcábamos hasta que nos contestó el pediatra y nos dijo: denle esto, háganle el otro, y gracias a Dios todo salió bien. Pero en ese momento, la desesperación que siente como padre, de que siente, casi anda sintiendo uno que se le va a morir su hijo, es algo terrible. Algo terrible que yo nomás me acuerdo y digo: no sabe uno qué hacer. De esa misma forma se sentía Jairo, terrible por dentro, desesperado, no halló qué hacer. Ya le hablé al doctor y no pudo hacer nada. Ya le dimos remedios, nada. Ya estuvimos ahí con nada, se está muriendo. Entonces desesperado va con Jesús. Desesperado va con Jesús, le cuenta la situación y Jesús accede a venir con él.
Y como le dije, yo creo que Jairo regresaba desesperado, pero también a la expectativa, ¿verdad? De que el Señor ya viene conmigo, este Jesús la va a sanar, ya vamos, todo bien. Un poquito más y llegamos. Pero cuando vienen de regreso, vienen los de su casa y le dan esta noticia que ya leímos. Y le dicen, tu hija ya murió. Tu hija ya murió. ¿Para qué molestas al maestro? Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Ya se acabó. Deja que mejor Jesús regrese a lo que está haciendo. Vámonos. Mejor vamos a enterrarla, vamos a hacerlo el funeral, lo que tengan que hacer. Ya no hay remedio, Jairo. Tu hija ya murió. Deja al Señor. Imagínense cómo se debe haber sentido Jairo. Yo imagino un Jairo que ya venía con esperanza. Vengo con Jesús y yo creo que la va a sanar. Pero cuando recibe esta noticia, toda su esperanza se acabó. Yo me lo imagino que toda su esperanza se acabó, se derrumbó. Me imagino un Jairo, yo creo que Jairo simplemente se quedó pasmado. Yo creo que Jairo empezó a llorar. Y tal vez ni siquiera podía hablar. Y yo creo que por su mente estaba pensando, en su mente, vine desesperado a buscar al Señor. Y por fin logré encontrarlo. Y cuando por fin llegué con Él, Él aceptó venir conmigo. Por fin ya venía Él. O tal vez estaba pensando él también, si hubiera venido más rápido. Tal vez si hubiera venido más rápido, si hubiera venido pronto, tal vez mi hija estaría viva. ¿Alguna vez usted se ha sentido como Jairo? ¿Ha sentido que tenía esperanza y esa esperanza de un de repente se derrumbó? ¿Alguna vez ha llorado porque siente que algo no tiene solución? ¿O también alguna vez se ha culpado usted mismo o ha culpado a otros por una circunstancia adversa? Jairo lo pasó en este momento y tal vez usted también lo esté pasando en este momento. Pero en medio de esta situación, en medio de cómo Jairo se sentía, de cómo Jairo estaba, de todo lo que estaba sintiendo por dentro, y al recibir esta noticia tan impactante, hubo una palabra hermosa para la vida de Jairo, y esa fue la palabra de Jesús. Cuando Jairo recibe esta palabra, mis hermanos, su corazón se destroza, sus aspiraciones de que su hija viviera se derrumban. Yo creo que llorando, tal vez culpándose, tal vez culpando a la mujer por interrumpir a Jesús. Pero con todo eso, Jesús dice, luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Jairo, aunque parece que tu esperanza se acabó, aunque parece que tu hija ya está muerta, aunque parece que ya no hay nada que se pueda hacer, pero mi palabra es, no temas, cree solamente. De esta manera Jesús ayuda a Jairo y le fortalece para que siga creyendo y siga manteniendo esa esperanza que tenía al principio, para que continuaran su camino y vieran lo que Jesús iba a hacer. Y cuando hay alguna dificultad en nuestras vidas, cuando hay alguna duda, en esos momentos yo le aseguro que Jesús viene y nos ayuda para que usted y yo confiemos en Él. Él nos anima con su palabra para que continuemos y tengamos un encuentro con Él.
Por eso el tercer paso es confiar en la palabra de Jesús. Jesús nos fortalece la fe para que usted y yo continuemos y veamos lo que Jesús va a hacer en nuestras vidas. Porque a veces estamos en medio del camino, como Jairo con Jesús. Usted y yo empezamos caminando con Jesús y cuando llegamos a la mitad, no, yo creo que no, pasó esta situación difícil, se me murió alguien, no tengo trabajo, no tengo dinero, tengo problemas en mi matrimonio, mis hijos se me rebelan, volví a caer en pecado, hice lo mismo que antes. Y cuando vamos a la mitad del camino, esa esperanza y eso que nosotros estábamos confiando, ese anhelo que teníamos, ya habíamos ignorado algunas distracciones, vamos a mitad del camino y ahí es cuando se nos empieza a derrumbar toda esperanza y todo anhelo y toda confianza que teníamos. Pero el Señor nos dice, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree, camina, porque ya vamos a llegar. Solamente confía en mi palabra, no confíes en lo demás, no confíes en lo que está pasando a tu alrededor. Y aunque las cosas estén pasando y aunque sea cierto que tu hija murió, pero no temas, tú solamente cree porque ya vamos a llegar. Tú solamente cree porque yo voy a hacer algo. Y eso es lo que Jesús nos dice a usted y a mí en esta tarde. Aunque ya vayas a la mitad y sientes que vas a desmayar, sientes que te vas a regresar al mundo, sientes que no vale la pena creer, Jesús nos dice, no temas, solamente cree en mi palabra. Solamente cree en mi palabra. En Lucas 21:33 dice Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo puede pasar en este mundo. El mundo se puede acabar. Todo se puede desvanecer. Podemos perder nuestras casas, lo que sea. Pero hay algo que nunca va a pasar. Es decir, hay algo que siempre es firme y siempre es verdadero. Y eso es la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor. Por eso, en lo mejor que usted y yo podemos confiar es en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Eso es lo mejor. El tercer paso es confíe en la palabra de Jesús. Aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, confíe en la palabra de Jesús. Quiero terminar con esto. Y es que cuando hay un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia completamente. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia completamente. Ya sea que usted esté empezando, ya sea que usted no crea o que ya vaya en el camino del cristianismo avanzado, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia completamente. Y cuando ya no tiene ánimo, el Señor le da ánimo para seguir. Y cuando usted no cree, el Señor le ayuda y usted cree en Él. Marcos 5:34, Jesús dijo, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Después de un encuentro con Jesús, su vida será ministrada por Dios. No solamente la sanó de su enfermedad, sino que también la salvó de sus pecados. Así es que lo que Jesús hace con nosotros es grande y cambia nuestras vidas completamente, pero necesitamos un encuentro con Jesús. Por eso usted tenga un anhelo por Él. Ignore cualquier circunstancia y confíe en la palabra de Dios. Le voy a invitar a que ahí donde está, cierre sus ojos, se ponga de pie. Y vamos a orar en esta tarde y decirle, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo necesito un encuentro contigo, Señor. Si usted no ha recibido a Cristo, dígale, Señor, yo necesito recibirte.
Necesito tener un encuentro contigo. Mi vida ha sido difícil, no entiendo lo que estoy pasando. No me comprendo a mí, Señor. Necesito conocerte. Si usted ya es cristiano, que va empezando, lleva tiempo, también necesita un encuentro con Dios. Y dígale: Señor, necesito un encuentro contigo, Jesús. Poder dejar mis cargas, poder recibir nuevas fuerzas, poder recibir tu tarea, tu visión, Señor, tu sentir. Que tú me muestres, Señor, las decisiones que tengo que tomar. Que tú me ministres cada día. Yo le invito a que en esta tarde usted le diga: Señor, necesito un encuentro contigo. Ayúdame, Señor, a caminar para encontrarme, para estar contigo. Pon en mí ese deseo, ese anhelo. Quita toda distracción, Señor, y permíteme seguir confiando en tu palabra. Oremos en esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando esta palabra. Señor, si hay alguien de ellos que no te ha recibido, Padre, te pido que tú pongas en ellos el anhelo, el deseo de recibirte. Que toques su corazón. Espíritu Santo, que tú toques su mente y los convenzas. Que los convenzas para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Ministrales, Señor. Ministrales, Padre, y que ellos puedan abrir su corazón, abrir su mente, puedan humillarse delante de ti y reconocer que necesitan encontrarse contigo. Padre, también te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que tú nos permitas seguir creciendo en ti y poder estar en tu presencia, poder encontrarnos contigo cada día, Señor, olvidar toda distracción y poder, Señor, adorarte, poder dejar las cargas, poder olvidar todo aquello que nos está distrayendo, Señor, y poder enfocarnos en ti, Padre. Toma, Señor, la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de mis hermanos, y fortalécelos, Señor. Si hay algunos de ellos que están dudando, si hay algunos que están teniendo luchas, dificultades en su mente, en su corazón, si tienen sentimientos o pensamientos encontrados, te pido, Señor, que como lo hiciste con Jairo, tú también le hagas con ellos, y que les des una palabra que los anime, una palabra que los fortalezca en fe, una palabra que resuene en sus mentes, en sus oídos, en su corazón, y que ellos puedan solamente creer. Que no temamos, Señor, sino que solamente creamos en ti, Padre. Pongo a cada uno de mis hermanos, a cada persona que nos está escuchando en tus manos, Señor. Tú conoces los tiempos, las maneras, las formas, Dios, y tú vas a ministrar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias porque tú no nos dejas aún en medio de estos tiempos, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Bendícelos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.